Capítulo 40. Beca 2. Punto de quiebre mierda. Los instintos de supervivencia de Emerald se activaron a toda marcha, superando la ola de miedo que envolvía su cuerpo. Sin siquiera darse tiempo para pensar, se dio la vuelta y salió corriendo tan rápido como pudo. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío y sus pulmones ardían. Emerald no necesitaba mirar hacia atrás para saber que el monstruo que era Accelerator estaba detrás de ella. Emerald no era estúpida. En cualquier otra situación, podría haber intentado defenderse o luchar contra él con sus armas y habilidades. Luchar contra esa cosa, sin embargo, era un deseo de muerte. Nada de lo que tenía era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a él. Las balas eran inútiles, al igual que la función de hoz de sus armas. Incluso sin su reflejo, esas alas negras, como las de un tornado, erradicarían todo lo que se acercara a él. No había duda al respecto. Ella quedaría hecha trizas. Tengo que decírselo a Cinder. Ese pensamiento singular fue lo único que evitó que Emerald fuera tragada por la locura que impregnaba el aire. Mientras huía, los árboles y los escombros salieron volando. La chica de cabello verde hizo todo lo posible por esquivar y abrirse paso entre los escombros, sabiendo que si se detenía aunque fuera por un segundo, moriría. Finalmente, al mirar por encima del hombro, se dio cuenta de que Accelerator había dejado de seguirla. A pesar de que la parte racional de ella gritaba que siguiera corriendo, disminuyó el ritmo. Los Grimm estaban inundando el área, todos tratando de converger hacia el niño. Beowulfes, Ursai, Deathstalkers e incluso el rey Taijutu. Cada uno fue borrado en el segundo que se acercaron a él. Esas oscuras alas retorcidas de odio y malicia eran como un dulce néctar para los hermanos Grimm, y sin embargo eran responsables de su aniquilación actual. Solo necesitaban encontrarse por un instante antes de que las criaturas desaparecieran, cuerpos negros que explotaron y rociaron el suelo con un icor negro e impío. Los aullidos de Accelerator resonaron en el aire todo el tiempo. Los murmullos incomprensibles pasaron de ser una canción de dolor y pérdida a una sinfonía aún más perversa de rabia e histeria. Fue entonces cuando Esmeralda finalmente comenzó a comprender. Fuera lo que fuese en lo que se había convertido, era un poder crudo, indómito, sin dirección. Atacaba indiscriminadamente, destrozando el bosque sin protestas ni restricciones. Esa falta de dirección era lo único que la salvaba. Un escalofrío repentino le recorrió la espalda al darse cuenta. Si ella se hubiera mostrado como la asesina de la niña dentro de la ilusión en lugar de los Grimm, Emerald ya estaría muerta. Cinder necesita saber, jadeó Emerald, moviendo los pies aún más rápido que antes. Sus pulmones ardían, pero mientras Accelerator se mantuviera distraído por Grimm, aún podría escapar. Ella siempre sabe qué hacer. Cinder, siendo quien era, obviamente intentaría controlar o aprovecharse de este poder que él poseía. Sin embargo, a pesar de su confianza en Cinder, Emerald no podía creer en sí misma que eso pudiera lograrse, ni siquiera por su ama. Sin embargo, si había algo que era seguro, era que Emerald deseaba no volver a estar a menos de una milla de él, nunca más. «Deja de correr tanto, idiota», gritó Weiss a su compañero. Con cada paso que daba el trío, el volumen de gritos, explosiones y rugidos de los Grimm aumentaba. Aún no tenemos idea de qué puede haber ahí o a qué nos enfrentamos. Por lo que sabemos, alguien podría resultar herido, Weiss, protestó Ruby. Cada segundo que esperamos es un segundo menos que tenemos para salvarlos. Pero si no tenemos cuidado, entonces podríamos ser nosotros los que necesitemos ser salvados. Weiss miró fijamente a la chica de ojos plateados. Eso podría ser cierto, amiga Weiss, interrumpió Penny. Pero como cazadoras, es nuestro solemne deber ayudar a los inocentes. Para eso nos entrenan, ¿no es así? Por supuesto que lo es, resopló la heredera. Lo único que digo es que debemos tener cuidado y permanecer unidos. Entonces sigue así, dijo Ruby antes de salir corriendo hacia adelante, dejando un rastro de pétalos de rosa a su paso. Penny se lanzó en su persecución, aparentemente sin verse afectada por la caminata anterior, abandonando a Weiss. Weiss suspiró al ver eso, conjurando sus glifos para seguir a las chicas desde arriba. Para ella, era más fácil ir en línea recta por encima de los árboles en lugar de intentar navegar por el desierto. Serpentear entre los matorrales del bosque mientras mantenía la velocidad máxima parecía casi imposible. Cómo Ruby y Penny lograron hacerlo estaba más allá de ella. Moviéndose por un camino mucho más directo que el de sus amigos, Weiss aceleró hacia los sonidos de los lamentos con la esperanza de encontrarlos allí. La visión que sus ojos captaron la detuvo en seco.
Del paisaje solo quedaban unos troncos de árboles arrancados, un cráter gigante que reemplazaba lo que de otro modo habría sido la exuberante vegetación del bosque Esmeralda. Un humo negro se elevaba desde los innumerables cadáveres de los Grimm que cubrían el campo de batalla de la destrucción. Sin embargo, ninguna de esas cosas la paralizó. No. En cambio, era lo que estaba en el centro de todo. Dos grandes masas de oscuridad pura, que tomaban la forma vaga de alas. Se estremeció cuando el poder la invadió. Esas alas eran la encarnación del mal, peor que cualquier Grimm que pudiera siquiera comenzar a imaginar. El miedo corría por sus venas, un frío profundo se filtraba en sus huesos, corrompiendo su propio ser. Sintió que comenzaba a perder el conocimiento, siendo devorada por la existencia repugnante. Entonces sus ojos captaron la fuente del mal. No, no puede ser, susurró Ace para sí misma, tapándose la boca mientras las lágrimas empezaban a formarse. Se negaba a aceptarlo. Tenía que advertir a sus amigas. Ruby. Detente. No des ni un paso más. Ya era demasiado tarde. Ruby se deslizó entre los árboles restantes antes de volar hacia el borde del cráter, con el arma en la mano. Sus ojos plateados se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que contenía y bajó ligeramente los brazos. Accelerator. Susurró, con la confusión reflejada en su voz temblorosa. El chico se giró, mirándola fijamente a los ojos, y una ola casi tangible de ira y desesperación se estrelló contra la chica. Ruby sintió que empezaba a temblar levemente, levantando instintivamente su arma una vez más. Algo andaba mal. Accelerator siempre había tenido una mirada malvada y molesta, y ella se había acostumbrado a eso. Esta vez, él era diferente. Reemplazando la leve irritación que normalmente se reflejaba en el rostro del chico y sus ojos rojos como la sangre, había una mirada de odio y furia puros y desenfrenados. Lo único que Ruby podía pensar que era remotamente comparable a eso eran los ojos de Jan cuando algo especialmente horrible le había sucedido a ella o a su hermana. Y, sin embargo, a pesar de las vagas similitudes entre los dos, eran mundos diferentes. No solo la ira de Accelerator era mucho mayor que cualquier cosa que Jan hubiera producido jamás, sino que había algo más que eso. Ruby vio una profunda sensación de tristeza y pérdida escondida debajo de toda su furia, como si estuviera al borde de las lágrimas. Ruby odiaba poder sentir que temblaba. Era una cazadora, alguien que había dedicado su vida a luchar contra monstruos y el mal, pero ni siquiera podía mantener la calma cuando se enfrentaba a su amiga. Una amiga de la que podía darse cuenta que estaba experimentando una increíble cantidad de dolor justo frente a ella. ¿Tú, causaste todo esto?, preguntó en voz baja, señalando los alrededores. Señaló hacia él. ¿Esas alas, qué son? El gemido de Accelerator se detuvo ante la pregunta, pero las masas negras que se arremolinaban continuaron parpadeando y agitándose, listas para atacar a todo lo que se acercara a él. Ruby tragó saliva en respuesta, pero se negó a apartar la vista del chico. Lo que sea que le haya pasado, lo que sea que fuera ese poder que seguía irradiando de él, se sentía mal. Como si no fuera él quien estaba allí, sino algo mucho más siniestro. No es que Ruby pudiera afirmar que lo conocía muy bien. Sin embargo, le gustaba creer que era un buen tipo, aunque un poco rudo. Después de todo, él también ayudó a defender a Vale de la brecha. Un héroe, como todos los demás. Ruby nunca podría imaginarlo haciendo algo que lastimara a alguien que no lo merecía. Ruby nunca vio venir el ataque. ¡Cuidado! En un instante, una de las alas negras se precipitó hacia ella. Lo único que la separó de la muerte fue una mano familiar que la empujó hacia un lado. Con su fuerza mejorada, Penny empujó a Ruby fuera del camino antes de prepararse para el impacto. Ruby observó con horror, el tiempo aparentemente se detuvo cuando vio a su amiga hacer contacto con el ala que giraba. El chirrido del metal atravesó el aire. Antes de que Ruby se diera cuenta, el brazo izquierdo de Penny había desaparecido casi por completo. Chispas y aceite se filtraron de lo que quedaba del trozo de alambre y metal recién expuesto. Los ojos de Penny se abrieron de golpe. Su cuerpo estaba hecho de los materiales más fuertes y mejores que el ejército de Atlas pudo encontrar. Había muy pocas cosas de las que ella fuera consciente que pudieran dañarla tan fácilmente. Las armas normales de Mechasif ni siquiera dejarían un rasguño. Si fuera necesario, incluso podría recibir un golpe directo de un Goliat. Nada de eso explicaba el hecho de que su aura todavía estaba completamente llena. A pesar de todo eso, el ala negra la atravesó. Centavo. Ruby se lanzó hacia el androide que la llamaba por su nombre.
Agarró a su amigo sintético y huyó de Accelerator. Desafortunadamente, debido tanto al cuerpo de metal de Penny como a la falta general de fuerza física de Ruby, no pudieron llegar muy lejos antes de que el suelo debajo de ellas explotara. El polvo y las rocas los cubrieron mientras caían hacia atrás. Ruby se aferró a Penny como si le fuera la vida en ello. El lugar donde habían estado unos momentos antes ya no estaba, solo quedaba una gran fisura. Penny, suplicó Ruby. Háblame. Por favor. Estoy bien, amiga Ruby, dijo Penny en un intento de consolar a la desesperada chica. Mi brazo izquierdo ha sufrido daños críticos, por lo que solo podré operar con un 75% de eficiencia hasta que pueda ser reparado. Desafortunadamente, la pérdida de mi brazo significa que mi capacidad de combate se ha reducido a la mitad. Recomiendo que terminemos con esto lo más rápido posible. No te preocupes por eso, Penny, le susurró Ruby al oído, abrazándola con más fuerza. Concentrémonos en sacarte de aquí. No, Ruby, protestó Penny, intentando ponerse de pie a pesar de sus heridas. Tú y Waze deberían irse. Yo detendré a esta persona, así que, por favor, escapa antes de que sea demasiado tarde. Lo conozco, Penny. Es un amigo. Le dijo Ruby. No estoy segura de qué está pasando, pero hay algo malo con él y no puedo abandonar a un amigo así. Ruby, ese poder que emana de él no es natural. Es demasiado peligroso que te quedes allí, refutó Penny, apartando a su amiga de un empujón. Por favor, permíteme ganarte algo de tiempo para que puedas advertir a Beacon. Ruby estaba a punto de dar una respuesta rápida con su propio comentario sobre el asunto cuando notó que otra ala se dirigía hacia ellos. ¡Cuidado!, gritó, intentando esquivarlo una vez más. El remolino negro estaba demasiado cerca para que pudieran evadirlo. Simplemente no había tiempo suficiente para que ella o Penny se apartaran del camino por sí solas. De repente, un destello de luz apareció debajo de la pareja. Se encontraron volando otra vez. Esta vez, sin embargo, no fue debido a una explosión causada por la destrucción de la superficie de Remnant, sino a los esfuerzos de su amiga, Waze. Ella había usado uno de sus grifos en combinación con polvo de gravedad para sacarlos del peligro justo a tiempo. Accelerator, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa?, preguntó Waze, aterrizando junto a ellos. Luego, sus ojos se dirigieron hacia los restos destrozados del brazo de Penny. Sus ojos se abrieron de par en par al verlos. Penny. Tu brazo. Lamento que hayas tenido que ver esto, amigo Waze, se disculpó el pelirrojo. Supongo que ahora que me has visto así, probablemente no importe si te lo digo, la verdad es que no soy un verdadero, Ruby la interrumpió rápidamente. Ella sigue siendo un ser vivo, Waze. Y nuestra amiga. Lo que importa no es de qué está hecha. Lo que importa es lo que lleva dentro. Se dio cuenta del error que había cometido con sus palabras y se corrigió tímidamente. Metafóricamente hablando. Waze volvió a mirar el brazo cortado, pensando en su respuesta antes de dejar escapar un suspiro. Ahora no importa, decidió, señalando al chico que estaba en el cráter. Está claro que tenemos asuntos más urgentes que atender. Waze conjuró algunos glifos para interactuar con la oscuridad que provenía de la espalda de Accelerator, solo para verlos destrozarse como si nada. Entrecerró los ojos y comenzó a murmurar para sí misma. Esas cosas que lleva en la espalda, ¿qué son? ¿Cómo pueden los vectores relacionarse con algo así? ¿Cómo voy a saberlo?, respondió Ruby. Afortunadamente, Penny tenía una mejor respuesta. Según mis sensores, parece ser una masa de energía bruta. Sin embargo, no parece tener su origen en polvo ni en ningún otro elemento conocido en la base de datos militar Atlas. Ruby y Waze se levantaron, se miraron y asintieron. Tenían que hacer algo, aunque ninguno de los dos supiera que todavía, los enjambres de Green que inundaban el área solo iban tras Accelerator, por lo que tenían algo de tiempo para planificar. Por supuesto, él aniquilaba fácilmente a cualquiera que se acercara a él, pero incluso matanzas sin sentido como esa llevaban tiempo. La forma en que lo persiguieron solo sirvió para alimentar aún más la teoría de Ruby de que sufría algún tipo de profundo dolor emocional. Tenemos que ayudarlo, declaró. No estoy segura de qué, pero algo le pasa. ¿Qué esperas que hagamos contra eso?, replicó Waze. Está en una especie de frenesí desquiciado. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, algo que Accelerator le había dicho una vez pasó al primer plano de su mente. Soy un asesino. Maté a más de 10.000 personas. Las maté por poder. Nada más y nada menos.
El maldito héroe intervino antes de que terminara. He hecho cosas terribles. Más de las que puedo reparar en una sola vida. Esas alas y la oscuridad que lo invadía todo le recordaban el dolor, la pena y el odio, todo ello envuelto y condensado en una forma física. Era como si sus sentimientos fueran tan intensos que literalmente se le escaparan y atacaran a todo en represalia. Quizás sus poderes estén relacionados con su estado emocional. Weiss reflexionó, tratando de resistirse a ser absorbido por los sentimientos de miedo en el aire. Estaba bien tener miedo de algo, pero los valientes persistían y superaban esos sentimientos triviales. Si están relacionados con sus emociones, de alguna manera perdió el control y mató a personas. Quizás alguien relacionado con las Torder. La imagen mental que esto trajo a la mente no la hizo sentir mejor. No creo que seamos capaces de contenerlo o someterlo si continúa utilizando ese poder, advirtió Penny. Las chispas seguían saliendo de su brazo roto. Y si sufro otro ataque de esa magnitud, no podré mantener mis funciones primarias. Lo mejor sería que ustedes dos se retiraran y consiguieran ayuda. Yo me quedaré para ganar más tiempo. No, Penny. Se negó Ruby. Nuestro trabajo es proteger a la gente. No podemos llamarnos cazadoras si abandonamos así a una amiga que lo necesita. Estoy totalmente de acuerdo, asintió Weiss. Tenemos que averiguar qué pasó aquí. Si alguna vez hubo un momento para alegrarse por la estupidez de los Grimm, era ahora. Continuaron sirviendo como una distracción adecuada para Accelerator mientras descubrían su plan. Parecía concentrarse solo en todo lo que se acercaba demasiado a él. En algún momento, dejó de aullar de dolor y comenzó a reír. Era doloroso escucharlo, casi como si se estuviera ahogando en su propio odio y malicia. Cuando finalmente se detuvo, dijo algo que ninguno de ellos entendió. Destruye a Kus. A pesar de no saber lo que había dicho, el significado detrás de sus palabras se hundió en sus entrañas. Eso no se parece a ningún idioma conocido en Remnant. Penny lo miró fijamente por un momento. Sin embargo, pude sentir el significado detrás de sus palabras. ¿Qué era eso? No estoy seguro, admitió Weiss. Pero Accelerator es increíblemente poderoso e inteligente, así que debe significar algo, o quizás esas alas son más que otro poder. Quizás están afectando su cerebro de alguna manera. ¿Puede él manifestar emociones o algo así? Soltó Ruby tontamente. Para citar tus propias palabras, ¿cómo se supone que voy a saberlo? Resopló Weiss en respuesta. Entonces es muy sencillo. Me acercaré sigilosamente a él, lo dejaré inconsciente y así lo salvaremos. Respondió Ruby con una sonrisa de confianza en su rostro. La mirada de sorpresa que le dirigieron Penny y Weiss rápidamente la calmó. ¿Estás loca? Siseó su compañero. En efecto, amiga Ruby. Debo decir que tu plan no parece el más bien pensado, añadió Penny. La probabilidad de que puedas lograr tu objetivo y salir de allí ilesa es... Pero soy la única que puede hacerlo, afirmó Ruby con severidad. Sean lo que sean esas alas negras, no creo que esté usando su reflejo al mismo tiempo. No lo sabes. Replicó Weiss. Míralo. Está claro que no está en sus cabales. Si su reflejo está arriba, morirás, y si no está arriba, podrías acabar destrozado. ¿Tienes una idea mejor? Espetó Ruby. Bueno, no podemos obligarlo a detenerse por la fuerza, murmuró Weiss. Eso significa que nuestra única opción es intentar razonar con él, ¿qué? Acabas de decir que no está acuerdo en este momento, Weiss. ¿Cómo se supone que vamos a razonar con él? La petulancia estaba escrita en todo el rostro de Ruby. ¿De verdad crees que es posible razonar con él en su estado actual? Preguntó Penny escépticamente. No lo sé. Pero al menos tenemos que intentarlo, concluyó Weiss con un suspiro. Además, si todo lo demás falla, podemos probar la idea de Ruby. Ruby asintió con tristeza ante esa idea. Penny aceptó a regañadientes que no había muchas otras opciones que pudieran seguir. Sin más sugerencias, el trío se acercó a Accelerator. Una vez que estuvieron en el borde del cráter, se detuvieron nuevamente por un momento. ¿Estás segura de que deseas hacer esto? Preguntó Penny, dándole a Weiss una última oportunidad para dar marcha atrás. Alguien tiene que hacerlo, suspiró Weiss. ¿Y alguna vez has oído a Ruby pronunciar un discurso? Se le traba la lengua después de pronunciar 3 palabras. Oigan. Gritó Ruby con un enojo falso. No podía enojarse con Weiss. No con la situación en la que estaban atrapados, esto era todo. Weiss tenía que hacerlo. La chica de cabello blanco tragó saliva y comenzó a caminar hacia Accelerator.
Él atacaba a todo lo que intentaba lastimarlo, razonó. Por eso mantuvo su espada en la cadera y las manos en el aire. Sintió que se le secaba la garganta y que un sudor frío la invadía una vez más, y cuanto más se acercaba, peor se sentía. Al menos la oscuridad y sus alas negras parecían haberse encogido. ¡A Accelerator! Gritó, maldiciéndose mentalmente por tartamudear. ¿Estás bien? Soy yo. ¿Me recuerdas, verdad? Sus ojos rojos como la sangre le atravesaron el alma, pero no la atacó. En cambio, parecía confundido, como si no la reconociera y estuviera tratando de averiguar quién era. Soy yo, repitió con voz temblorosa. Soy Weiss, ¿recuerdas? Decir su nombre fue un error. Al oír la palabra, Accelerator dejó escapar un rugido animal tan profundo que Weiss sintió que reverberaba por todo su cuerpo. Una ráfaga de viento se dirigió hacia ella y la hizo volar hacia atrás. Un gemido involuntario escapó de su garganta cuando Weiss se estrelló contra el suelo. Las alas negras en la espalda de Accelerator cobraron vida de repente, explotaron hacia afuera y diezmaron árboles, tierra y todo lo que entraron en contacto con ellas. ¿Qué hice? Suplicó Weiss. Dime. Lo único que recibió fue otro rugido primario. Weiss estaba a punto de darse por vencida hasta que vio su rostro. Un líquido rojo que olía a óxido se filtraba de sus ojos, casi como si fueran lágrimas. ¿Estás muy herido, no? Se dio cuenta, su voz ahogada por el viento chirriante. Intentó ponerse de pie y acercarse a él una vez más. ¿Pero cómo? ¿Quién? Otra ráfaga de viento voló hacia ella, trayendo consigo rocas y tierra, lo que solo aumentó su letalidad. Weiss se preparó esta vez y se cubrió la cara con el brazo, dejando que su aura bloqueara los escombros. De repente, apareció ante nuestra vista una ráfaga de pétalos de rosa. Lo siento por esto. Se disculpó Ruby mientras aparecía detrás de Accelerator, con la guadaña preparada para asestar un golpe contundente. Fue un testimonio de su juventud e inexperiencia que hablara durante un ataque sorpresa. Y ella pagó por ello. ¡Ah! Gritó la joven de 15 años. El viento azotó su pequeño cuerpo y la arrastró hacia uno de los tornados salvajes. Ruby se aferró a su Crescent Rose como si le fuera la vida en ello mientras los vientos la elevaban cada vez más en el aire. Luego cambió de dirección. El viento aplastó el pequeño cuerpo de Ruby contra el suelo. Sus gritos resonaron y el dolor recorrió cada parte de su existencia. Ruby. Gritaron Penny y Weiss, corriendo hacia ella, pero no pudieron acercarse a ella. Ambos fueron arrojados hacia atrás por la presión de los vientos mientras Accelerator gritaba una vez más. Ruby intentó ponerse de pie, pero le dolía todo el cuerpo. Si no fuera por Aura, no había duda de que se habría roto algo. O varias cosas. Posiblemente todo. La fuerza por sí sola era suficiente para destruir la columna vertebral de un humano normal, paralizándolo de por vida. Agradeció a los dioses que la cuidaban por ser una usuaria de Aura y una cazadora. Sus ojos se abrieron de golpe y vio que Accelerator levantaba una mano en el aire. Un ala negra detrás de él pareció oscurecerse y elevarse con el movimiento. Los ojos plateados se abrieron de par en par cuando Accelerator bajó el brazo y la masa de oscuridad lo siguió. No sobreviviría a un golpe directo de eso. De repente su corazón latía más rápido que nunca y todo se detuvo. El mundo se movía como si estuviera en cámara lenta mientras Ruby se veía obligada a observar cómo la oscuridad se acercaba cada vez más a ella. Su corazón y su mente pedían a gritos que alguien, quien fuera, la ayudara. Que hubiera un héroe que la salvara, como en uno de sus libros de cuentos. Ruby cerró los ojos. Esto era todo. Así es como moriría. Tratando de ayudar a un amigo. No poder ayudar a un amigo. En ese momento, sintió que su corazón se rompía. Ruby imaginó una figura vestida de blanco, de pie junto a ella. Recordó el fuerte abrazo de la figura familiar y el consuelo que le brindó cuando Ruby era más pequeña. Le susurró algo al oído y Ruby no lo podía creer. «Mamá». Sintió un líquido cálido corriendo por su rostro al pensarlo. Una explosión se produjo a su lado, arrojando tierra y rocas sobre ella y desvaneciendo la silueta blanca en su mente. Ruby abrió los ojos. Había alguien parado frente a ella, protegiéndola. Salvándola. Incluso si solo pudiera ver su espalda, Ruby nunca podría olvidar la imagen o quién era. Touma Kamihokun. Ella lo miró fijamente, memorizando cada centímetro de él en ese momento. El salvador de pelo puntiagudo extendió su mano derecha hacia su costado.
Las alas negras como la brea, que habían traído la ruina al mundo que los rodeaba, demolido el brazo de Penny y provocado que el mismo viento se volviera contra ellos, habían sido empujadas a un lado, disolviéndose parcialmente al contacto con la misteriosa mano derecha de Touma. Los ojos de Ruby luego recorrieron el resto de su forma, y vio los protectores de brazos de color rojo oscuro que había hecho solo para él. Se veía tan poderoso, de pie entre ella y la forma retorcida de Accelerator. Vuelve, le dijo Touma sin darse la vuelta. No sé por qué se puso furioso, pero me ocuparé de ello. Su voz era completamente tranquila y firme mientras daba un paso adelante, mientras el ala de oscuridad vacilaba, retrocediendo hacia su fuente. El cuerpo de Ruby no tenía fuerzas para correr todavía se estaba recuperando del ataque que acababa de ocurrir. En cambio, sus ojos estaban pegados a la espalda de su salvador. Esta no era la misma persona con la que era amiga en Beacon. No era el mismo amigo divertido, torpe, que se avergonzaba fácilmente pero que a veces hablaba con insolencia que había llegado a conocer. No. Esta era otra persona. En esto se convirtió ese tipo en el momento en que sus amigos estaban en problemas o en peligro. Este era el héroe que Black había visto. Un adolescente que, solo con estar allí, hizo que pareciera que todo estaría bien. Todo el cuerpo de Ruby se puso caliente mientras admiraba la vista. Ignorando los dolores que inundaban su cuerpo, se obligó a sentarse y observarlo. Sus pensamientos se desbocaron al verlo, pero una cosa era segura. Se le escapó del cuerpo y su voz apenas fue un susurro. ¡Qué genial! Ozpin. Gritó Glinda, entrando furiosa en la oficina del director. Su habitual mirada severa fue reemplazada por una mirada de preocupación. Hay varios informes de que algo está sucediendo dentro del bosque Esmeralda, y nuestros sensores están detectando una concentración increíblemente alta de Grimm dentro del área denunciada. Parecería como si se estuvieran reuniendo para una invasión a gran escala. Ozpin entrecerró los ojos y entrelazó las manos mientras pensaba profundamente. ¿Y dónde exactamente se reúnen los Grimm, Glinda? Están ahí, señor, le informó, proyectando la ubicación en su interfaz holográfica, mostrando las coordenadas exactas en un mapa virtual. Sus cejas se fruncieron aún más. Tener tantos Grimm en un solo lugar era un problema. Pocas cosas eran capaces de reunirlos en una sola área como esa, y Ozpin temió lo peor. No, no es ella. Es demasiado pronto y demasiado complicado. Debe ser algo más. La cantidad de Grimm es ciertamente grande, pero no lo suficiente como para representar una amenaza para la gente de Vale todavía, y dudo que ella, de entre todas las personas, haga una jugada tan obvia tan pronto. Además, Ozpin sacó las imágenes de las cámaras del campus que conducían a la zona. Parece que Accelerator se fue hacia la zona en cuestión esta tarde. ¿Acelerador? Glinda alzó una ceja. ¿Estás completamente segura? ¿Qué te hace pensar que podría lograr atraer a tantos por sí solo? Para ser completamente sincero contigo, Glinda, no tengo idea de cómo lo hizo. Bueno, tal vez solo uno. Ozpin se reclinó en su silla, mirando la transmisión en el mapa. Se mostraban innumerables Grimm, tanto llegando como desapareciendo. Accelerator lleva una enorme carga sobre sus hombros. No pretenderé saber o entender por lo que ha pasado, pero he visto esa mirada en sus ojos antes. Cualquier emoción y secreto que mantenga enterrado en lo más profundo de sí mismo es muy probablemente la causa de todo esto. ¿Pero tantos? Glinda se mostró escéptica. Le costaba creer que alguien tan joven pudiera poseer una negatividad tan fuerte. Incluso los atrae desde las montañas. Parece que la sutileza no es el punto fuerte de Accelerator. Si te hace sentir mejor, te doy permiso para que alguien investigue. Ozpin suspiró una vez, antes de señalar el mapa de Grimm, aunque dudo que quede mucho por ver cuando alguien llegue allí. En ese caso, enviaré a Peter, se calmó Glinda, mientras arreglaba su aspecto. Confío en su criterio. Sí, una vez que llegue, determina que la situación es demasiado peligrosa como para dejarla así, espero que hagas algo al respecto. Por supuesto, Glinda, aseguró Ozpin. ¿Por qué no pones a algunos equipos de tercer y cuarto año en espera, por si acaso tienes razón? Ella asintió antes de irse. Justo cuando llegó a la puerta, se detuvo. Le estás dando a esos niños mucha libertad por ser de otro mundo, Ozpin. Espero que no te estés equivocando. El mundo funciona de maneras misteriosas, sus ojos se encontraron, la presencia de Ozpin revelaba una sensación mucho más antigua de lo que su cuerpo dejaba traslucir.
Uno no siempre puede predecir lo que sucederá o las consecuencias que nuestras acciones podrían tener. A veces, simplemente hay que sentarse y observar cómo las generaciones más jóvenes toman el control. Interferir solo puede causar mayores problemas al final. Además, ¿de verdad crees que aceptarían tan fácilmente ser puestos bajo arresto domiciliario? Glinda no se molestó en responder antes de salir de la habitación con un resoplido. Una vez que Ozpin estuvo seguro de que se había ido, se volvió hacia su monitor una vez más. Había varios otros además de Accelerator y Grim que fueron detectados por los sensores. Si todo salía bien, entonces no habría nada de qué preocuparse para él ni para nadie más. Aunque me sorprende bastante que James haya permitido que la señorita Polendina acompañe a la señorita Rose, ha sido demasiado sobreprotector con ella hasta ahora, reflexionó para sí mismo. Los ojos de Accelerator se abrieron de par en par, prácticamente saliéndose de sus órbitas mientras miraba al chico que tenía frente a él. La visión del héroe pareció casi devolverle la cordura. Tú. Rugió, encontrando de alguna manera la capacidad de hablar una vez más. Se supone que eres un maldito héroe, ¿no? ¿Por qué no estabas allí, maldito falso? Touma permaneció en silencio, acercándose a la persona a la que llamaba amigo. En su experiencia, incluso si Accelerator pudiera hablar, tener una conversación lógica sería casi imposible. De esta manera, Accelerator solo escucharía después de que le inculcaran algo de sentido común. No era como si a Touma le gustara pelear tampoco, pero Accelerator había ido demasiado lejos. Ruby casi muere debido al alboroto de Accelerator, así que, incluso si esto no era culpa de Touma, se sentía obligado a poner fin a la locura. Lo único que Touma podía esperar sería minimizar los daños del conflicto que se avecinaba. Sus dedos involuntariamente formaron un puño. Esto es tu culpa. Ella está muerta. Muerta, todo porque nunca apareces cuando te necesitan, maldito bastardo. Los rugidos de Accelerator detuvieron a Touma. ¿Qué? Soltó, con la boca y los ojos muy abiertos. ¿Quién? La respuesta que recibió a cambio fue otro rugido de rabia y desesperación. Lo poco que quedaba de la cordura de Accelerator había desaparecido. Maldita sea, susurró Touma para sí mismo. Las alas de oscuridad detrás de Accelerator explotaron hacia arriba, tornados destrozando los árboles y el suelo. Los relámpagos cayeron del cielo, nubes oscuras cubrieron toda el área. Touma levantó los brazos para cubrirse la cara de la roca y la tierra que salieron volando. Una espada de oscuridad condensada se dirigió hacia él después de eso. Touma ni siquiera parpadeó, simplemente extendió su mano derecha. Se podían escuchar sonidos de cristales rotos bajo el aullido del viento. El extremo afilado del ala se rompió en el momento en que hizo contacto con la palma de Touma. El resto se tambaleó hacia atrás por el golpe, aparentemente deshaciéndose. De ella salió humo, no muy diferente al de los Grimm cuando murieron. Sin embargo, en cuestión de segundos, el ala de la oscuridad se regeneró. Touma podría haber anulado una parte de ella, pero su fuente seguía siendo el propio Accelerator. Hasta que Accelerator fuera derrotado, seguirían atacando. ¡Guau! Exclamó Ruby sin aliento. Incluso con los torrentes de viento que lo empujaban, Touma se mantuvo firme. Él, se veía increíble. De la nada, una mano fuerte agarró el hombro de Ruby y ella saltó al sentir el contacto. Al mirar hacia atrás, era su amiga. Penny. Tenemos que ponernos a salvo, Ruby. Los ojos de Penny permanecieron fijos en la batalla que se desarrollaba ante ellos. Es demasiado peligroso permanecer tan cerca. Pero quiero otro ataque de Accelerator la interrumpió. El ala negra se retorció sobre sí misma, tomando la forma de un ciclón. Curvándose en el aire, estaba a punto de atravesar a las chicas como una lanza. Antes de que pudiera hacer contacto, Touma saltó frente a ellas para recibir el golpe. Una vez más, se escuchó el crujido del cristal y la oscuridad comenzó a dividirse. Esta vez, sin embargo, más energía negativa se vertió en ella, alimentando su regeneración y obligándola a mantener su forma. Incapaz de negar por completo el ataque, Touma estaba siendo empujado hacia atrás. Una onda expansiva reverberó en el aire debido al choque, casi arrojando a Ruby hacia atrás por la intensidad. Cierto, tartamudeó Ruby, con los ojos clavados en el suelo. Estamos, en el camino. Aceptando de mala gana la mano de Penny, los dos se retiraron. Accelerator comenzó a reír maniáticamente, sus alas negras comenzaron a separarse. Los dos se convirtieron en 4, el polvo y el viento se levantaron aún más a medida que el caos crecía.
Las alas negras se elevaron en el aire antes de doblarse erráticamente y caer. Touma esperó, estudiando sus movimientos. En el mismo momento en que las corrientes oscuras hicieron contacto con la tierra, el suelo que tocó estalló como un volcán. Ruby se cubrió la cabeza y Penny se movió para proteger a su amiga con su propio cuerpo metálico. No ayudó mucho. Los escombros llegaron como un tsunami y se extendieron en todas direcciones. Las dos perdieron de vista a Touma en medio de la carnicería. Solo podían esperar que estuviera bien, ya que estaban preocupadas por otra ola de tierra que se derrumbaba sobre ellas. De repente, una gruesa e imponente pared de hielo surgió del suelo y los separó del daño. Alzaron la vista y vieron que una mancha blanca se les había unido una vez más. «Agachaos», ordenó Weiss a los dos, empujando a Ruby al suelo. Se escuchó otro fuerte estruendo, seguido de otra ola de escombros que colisionaron con la barrera helada. «No puedo aguantar más tiempo», les informó Weiss. «¿Qué está pasando allí?» «No puedo localizar a ese chico de pelo puntiagudo», informó Penny, mirando más allá del hielo ahora agrietado. «Era Touma», le dijo Ruby, con preocupación reflejada en su rostro sonrojado. «No puedo ver nada a través de todo este polvo». «Yo tampoco, Ruby. Parece que el daño de antes fue más intenso de lo que calculé inicialmente». Weiss miró a la autómata femenina antes de negar con la cabeza. «Más tarde hablaremos seriamente sobre por qué no mencionaste que eres un robot. ¿Me escuchas?» Penny asintió con la cabeza. «Bien». Weiss miró más allá de su pared de hielo, escaneando el área mientras el polvo comenzaba a asentarse ligeramente. Allí estaba Accelerator, moviendo sus alas constantemente como siempre lo habían hecho, riéndose para sí mismo. De la nada, esas risas estallaron en una risa horrenda y ensordecedora. Era como si acabara de presenciar la cosa más divertida que había visto en su vida. Entonces, un pequeño trozo de escombros se movió. Su risa estridente se volvió muerta, sus ojos miraban fijamente el área con una intensidad enfocada como un láser. Un chico de pelo puntiagudo se levantó del suelo de forma similar a como lo hacen los muertos de sus tumbas. Encontró la mirada de Accelerator directamente a los ojos, antes de sacudirse el polvo de la camisa, luciendo completamente indiferente ante la demostración de Accelerator. ¿Ya terminaste? Weiss se quedó boquiabierto ante las atrevidas palabras de Touma, mientras que Penny lo miró confundida. Ruby, por otro lado, chilló como una colegiala, con los ojos brillantes ante la vista. «Es tan genial», susurró para sí misma, con un toque de rosa en sus mejillas. Accelerator no estaba contento. Otra ala se lanzó hacia Touma. Empezó a esquivarla, con el brazo en alto y la mano derecha lista para protegerse, pero no pudo proteger por completo su cuerpo de la variedad de escombros de la explosión. Pequeños cortes y moretones se abrieron paso por su cuerpo, todo mientras avanzaba continuamente hacia su izquierda. Weiss reflexionó por un momento porque antes de darse cuenta de sus intenciones. Era la lección 101 de Huntsman. Siempre hay que proteger a los civiles. Touma estaba alejando a Accelerator de ellos. No estaba segura de si debería sentirse ofendida o no, antes de que otra ola de rocas surgiera del campo de batalla y decidiera que, en este momento, prácticamente eran civiles para esos dos. Penny estaba herida, Ruby no estaba mucho mejor y Weiss ni siquiera podía acercarse a Accelerator. Estaban completamente superados. A pesar de todos sus años de entrenamiento, su aura y sus armas, ni siquiera podían ayudar a luchar contra el monstruo frente a ellos. ¡No! Weiss rechazó la comparación en cuanto se le ocurrió. Se sintió enferma al pensarlo. Accelerator no era un monstruo, incluso si esa era la única palabra que se ajustaba a su situación actual. Obligándose a mantenerse concentrada en la pelea, observó cómo Touma seguía bloqueando, esquivando y sorteando un aluvión de ataques desde todas las direcciones. La forma en que se movía no era elegante y delicada ni salvaje e instintiva. En cambio, era pura precisión y habilidad. Era como si Touma viera todos y cada uno de los ataques mucho antes de que lo alcanzaran, como si poseyera alguna forma de precognición o clarividencia. El rostro de Accelerator transmitía sus emociones, tan animales y primarias como eran. La frustración seguía aumentando a medida que sus ataques no alcanzaban el objetivo. Los árboles y las rocas seguían rompiéndose a un ritmo cada vez mayor. El aullido del aire se hacía aún más fuerte, ahogando todos los demás sonidos. Cada vez se levantaba más polvo en el aire con el aumento del viento, bloqueando por completo la visión de Touma.
Una risa demoníaca y demente salió de los labios de Accelerator mientras atacaba al chico con alas negras y daños colaterales, seguro de que lo golpearían. Aunque las cosas nunca salen según lo planeado. Touma, sabiendo lo que sucedería si no se movía, cargó contra Accelerator a través de las nubes de polvo. Fue golpeado por detrás por el ataque que apenas había esquivado, pero lo usó para aumentar su ritmo. Saliendo del velo de polvo, se podía ver a Touma, con la mano derecha hacia atrás y listo para asestar un golpe. Accelerator, a pesar de su estado mental actual, solo pudo quedarse boquiabierto de sorpresa por la hazaña. Despierta, gilipollas. El puño se encontró con la cara mientras Touma gritaba. La fuerza del golpe hizo que Accelerator perdiera el equilibrio y volara por los aires. Sus alas colapsaron y salió volando, marchitándose hasta convertirse en una mota de su antigua gloria. Luego, finalmente tocó el suelo, inmóvil. Allí, Accelerator yacía en el suelo y la destrucción que había causado, mirando fijamente el cielo oscuro y nublado. Touma extendió su mano derecha. ¿Ya volviste a la normalidad? Sus miradas se cruzaron por un momento, solo el viento los acompañaba. Entonces Accelerator respondió. Cállate la boca, bastardo. No fue la respuesta que Touma esperaba. Una vez más, las alas crecieron y su oscuridad se alzó detrás del adolescente albino. A pesar de eso, eran más pequeñas que antes y había menos rabia y tristeza en el aire. Accelerator se puso de pie, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué sabes tú, maldito tramposo? La furia bullía en cada palabra. Entonces, para sorpresa de todos, Accelerator lanzó su primer golpe hacia el maldito héroe que tenía delante. ¡No! Ruby y Weiss gritaron desde lejos, sabiendo lo que sucedería si el puño de Accelerator tocaba la piel de Touma. Touma se quedó allí, recibiendo el golpe con toda su fuerza en la cara, y todo lo que hizo fue tirar su cabeza hacia atrás. Con el poder de Accelerator, la cabeza de Touma debería haber salido volando de su cuello. En cambio, fue solo un puñetazo normal. Ni siquiera eso debido a lo débil que era el cuerpo de Accelerator, especialmente en comparación con Touma, o cualquier cazador o cazadora. Si Yang hubiera estado allí para presenciar el lamentable intento, probablemente se habría echado a reír. Las otras chicas no podían hacer más que quedarse boquiabiertas. Accelerator continuó lanzando una serie de estos débiles golpes, gritando en un tono que delataba lo herido que realmente estaba. Está muerta. Muerta porque no estuviste aquí para salvarla. ¿Por qué no estabas aquí? ¿Qué se supone que debo hacer? Solo soy un villano, un monstruo. No podría salvar a alguien ni aunque lo intentara, bastardo. Touma finalmente atrapó el puño de Accelerator después de media docena de golpes. Cállate, idiota. Accelerator se tambaleó hacia atrás, recibiendo un golpe inesperado en el estómago mientras Touma gritaba. Si alguien con un poder como el mío puede salvar a la gente, entonces alguien con un poder como el tuyo también puede, declaró Touma sin piedad mientras un pequeño hilo de sangre de su cabeza corría por su rostro. Solo hay una cosa que te detiene, idiota. Tú. Así que deja de decirte a ti mismo que eres un villano, deja de culpar a los demás por tus problemas y asume la responsabilidad de tus acciones. Accelerator se inclinó hacia adelante y agarró a Touma por su camisa, parándose para mirarlo a los ojos, a unos centímetros de su cara. ¿Es tan fácil para ti decir eso cuando naces siendo un héroe, bastardo? Gritó, sus ojos rojos como la sangre derramando lágrimas de sangre. No tienes idea de lo que estás hablando, idiota. Accelerator volvió a temblar levemente ante las palabras de Touma. ¿Por qué no la salvaste? Accelerator estaba desesperado, Touma podía sentirlo. ¿Quién? Preguntó. ¿Quién murió? Accelerator pareció confundido por un momento, frunciendo ligeramente el ceño. Sus ojos dejaron de sangrar y su mirada estaba menos nublada que antes. Tal vez finalmente estaba volviendo a sus cabales. Apretó su agarre en la camisa de Touma antes de hablar, su voz tembló ligeramente por la tristeza. La mocosa, justo ahora la vi. Entonces ella murió, justo frente a mí. Un maldito Grimm, entre todas las cosas, vino y le arrancó la cabeza, justo frente a mí. ¿Qué? ¿Last Order? Touma estaba confundido. Vio a Last Order antes de salir de Beacon. Algo no cuadraba, pero no podía precisar qué. Habló suavemente. Accelerator, Last Order está bien. Está de vuelta en Beacon, esperándote. ¿Eh? Las manos que sujetaban con fuerza la camisa de Touma finalmente la soltaron. Así es, Accelerator. Ella está a salvo.
Todos estamos bien. Nadie ha muerto. Nosotros. Fue entonces cuando Accelerator se percató de los demás, escondidos detrás de una barrera de hielo casi destruida, fuera del alcance del oído. Allí estaban. Ruby, un pelirrojo que no reconoció y Weiss. En su estado anterior, no podía reconocer a nadie. Todos eran enemigos cuando él estaba así. Todos menos Last Order. Ahora, podía verlos claramente. Su piel blanca como la nieve perdió todo el color que pudiera haber contenido. Sus ojos, pensó. Podía verlo tan claro como el día, junto con otras emociones como la preocupación y la ansiedad. Era miedo. Tenían miedo. Tengo miedo de él. La mirada de Accelerator se conectó con la de Weiss. Sus ojos estaban muy abiertos y su cuerpo temblaba. También le tenía miedo. Weiss, precisamente, le tenía miedo. Por supuesto que le tendría miedo. Antes, habría podido pasar el tiempo pensando en algo más allá de su ya imbatible reflejo, pero ahora, después de todo lo que acababa de presenciar, el poder, la destrucción y la locura. Todo lo que él podía desatar sobre sus enemigos una vez que dejara de contenerse, tendría que estar loca para no tener miedo, me dolió. Sin que ella necesitara decir o hacer nada, ella simplemente lo lastimó más profundamente de lo que él creía posible. Monstruo, no había ninguna duda en su mente de que eso era lo que ella pensaba ahora de él. Un monstruo, ese pensamiento fue lo que más le dolió. En Ciudad Academia, no le importaba cómo lo llamaran. Todo lo que importaba era Last Order. Ni ella ni sus guardianes en casa lo consideraban un monstruo, y eso era suficiente para él. Ahora, sin embargo, ver a Weiss mirándolo con esa mirada de miedo en sus ojos, le recordó todo el dolor que había causado y experimentado a lo largo de los años. Todo el miedo que había experimentado e inspirado personalmente, desde los niños a los que había lastimado cuando era niño y casi una década de aislamiento y experimentación desde entonces, hasta los experimentos del proyecto Shift de nivel 6. Me dolió. De repente, un tsunami de emociones negativas inundó la zona una vez más. Las alas de Accelerator explotaron hacia afuera, volviéndose aún más grandes y oscuras que antes. Incluso parecían más sólidas, como verdaderas alas hechas de la masa negra de energía con alas girando en espiral a su alrededor. Touma fue arrojado hacia atrás por un torrente de viento creado por las alas, lo que lo obligó a ponerse a la defensiva. Entonces Accelerator gritó algo completamente ininteligible para el grupo. «Dejadme. Maldita sea», gritó Touma, sus palabras ahogadas por el viento ya que no podía negarlo. Al igual que el suelo debajo de él, se formó de forma natural. ¿Qué demonios? Un ala negra lo cortó en respuesta a la pregunta. Touma levantó la mano, listo para negar el ala y avanzar para darle un poco más de sentido común a su amigo. ¿Conocido? ¿Camarada? Bueno, algo más que un extraño al menos. No era como si Touma pensara mucho en ese tipo de cosas. Todo lo que importaba era que alguien necesitaba ayuda, y él estaba allí para brindarla. Al detener los esfuerzos de Touma, el suelo se rompió y un pilar de roca se elevó desde abajo con Accelerator encima. La mano de Touma hizo contacto con el pilar, lo que provocó que se rompiera, ya que ya no estaba unido por el poder de Accelerator, pero Accelerator no cayó con él. En cambio, permaneció flotando en el aire girando a su alrededor. Esto era malo. No había forma de que Touma pudiera alcanzar a un oponente volador por sí solo. Después de todo, solo era un chico normal de secundaria. Touma escudriñó el paisaje, buscando algo que pudiera usar como resorte o escalera para impulsarse lo suficiente como para derribar a Accelerator. No había nada. Los dos estaban dentro de un cráter sin señales del paisaje anterior. Todo había sido destruido por Accelerator mucho antes de que Touma llegara allí. Touma maldijo en silencio su desgracia. En ese momento de distracción, una masa de oscuridad con filos de cuchillas cayó detrás de él. Touma se giró y la vio, pero era demasiado tarde para bloquearla o esquivarla. «Oh, mierda», empezó a maldecir, antes de gritar. Justo antes de que pudiera convertirse en un desastre de sangre y tripas, de repente se encontró en lo alto del aire, por encima incluso de Accelerator. Miró hacia abajo y vio a Weiss, con el arma en la mano y un glifo blanco colocado donde había estado parado solo un segundo antes. Asintiendo en silencio el uno al otro, un segundo glifo apareció debajo del chico, actuando como una plataforma para que él se parara. Aunque los dos no intercambiaron palabras, sus pensamientos estaban en perfecta sincronía ya que compartían un objetivo común. Touma se giró para mirar al adolescente albino mientras otra ala se dirigía hacia él.
Touma saltó de la plataforma justo a tiempo. El glifo se rompió instantáneamente por la fuerza del golpe. Ruby gritó cuando Touma empezó a caer. Los fuertes vientos obligaron a la chica a cerrar los ojos, pero se obligó a mantenerlos abiertos. No había forma de que se perdiera ni un segundo de lo que estaba sucediendo. Iba a observar y esperar el momento adecuado porque tal vez, solo tal vez, la velocidad de su semblante podría ser el factor decisivo entre la vida y la muerte de su héroe. Sin embargo, antes de que Touma pudiera avanzar más de unos pocos metros, su pie derecho se adelantó como si estuviera tratando de pisar algo, otro glifo apareció al mismo tiempo, listo para que aterrizara en él. Ruby no lo podía creer. Era como si Touma supiera que el glifo de Weiss estaría allí, listo para él. Sin embargo, eso no tenía ningún sentido. No solo ninguno de los dos podía escucharse, sino que Touma y Weiss ni siquiera estaban cerca. Weiss pasó todo su tiempo estudiando, jugando con las Torder y aprendiendo sobre Accelerator. Para ella, estar tan vinculada con Touma era imposible. Entonces, ¿de dónde surgió este repentino nivel de trabajo en equipo? El glifo debajo de los pies de Touma brilló, lanzándolo sobre otra ala que lo cortó. Ni siquiera dudó mientras pisaba otro glifo sin mirar. Las 4 alas negras de Accelerator rodeaban al adolescente de cabello puntiagudo, apuñalándolo desde todas las direcciones. Simplemente las bloqueó y esquivó todas, saltando de glifo en glifo sin perder el ritmo. Fue hermoso, elegante y preciso, todo mientras mostraba el nivel de coordinación entre los dos. Después de todo, no es como si Touma hubiera visto los glifos antes de que aparecieran o algo así. Eso sería absurdo. Ruby hizo una nota mental para interrogar a Weiss después de que esto terminara por organizar claramente sesiones de entrenamiento secretas con Touma a sus espaldas. Mierda. 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 Mientras tanto, Touma volvía a maldecir su mala suerte mientras intentaba encontrar una forma de terminar la pelea. Accelerator todavía estaba en el aire, pero ahora él también lo estaba. Touma continuó saltando de glifo en glifo en un intento de esperar el momento oportuno. Sus ojos estudiaron a Accelerator como un campeón experimentado, buscando cualquier signo de debilidad entre los movimientos erráticos del albino. El primer nivel 5 se retorció y le gruñó, como una bestia rabiosa. Los únicos signos de su humanidad estaban ocultos en lo profundo de sus ojos inyectados en sangre, cubiertos por su estado primitivo. Touma sabía que las palabras eran inútiles en ese momento. Ahora, era el momento de hacer morir. Había toneladas de factores que determinaban esta pelea, y los glifos de Weiss eran uno de ellos. Los ataques de Accelerator no tenían un patrón definido y eran erráticos. Un solo paso en falso o un salto fallido significaban la muerte, y la habilidad de Accelerator que destrozaba los glifos tan fácilmente intensificaba esa situación. Luego estaba el propio Accelerator. ¿Cómo se suponía que Touma iba a saber si Accelerator se estaba destrozando en ese momento, gracias a todo este poder? ¿Habría un límite al que eventualmente llegaría, cansándolo? Aunque este no era el primer encuentro de Touma con este poder, aún tenía que entenderlo. Incluso si de alguna manera lo vencía con éxito, ¿cómo iban a llegar sanos y salvos al suelo? No tenía idea de si podría atrapar a Accelerator a tiempo o si los glifos de Weiss podrían soportar a 2 personas así. El adolescente de pelo puntiagudo hizo todo lo posible por idear un plan mientras esquivaba los ataques del albino. Unas alas oscuras atravesaron el aire vacío donde alguna vez estuvo Touma. Entrecerró los ojos, aclaró su mente y dejó que su propio instinto tomara el control. Ruby, Weiss y el resto dependían de él. El propio Accelerator dependía de él, aunque nunca lo admitiera. No podía salvar a alguien si no podía actuar primero. La mente de Touma finalmente encajó. Su pie izquierdo fue el primero en moverse, aterrizando directamente sobre otro glifo. Saltando hacia adelante, de un glifo a otro con un nivel de precisión asombroso, esquivaba círculos alrededor de las defensas cerradas de Accelerator, y cualquier movimiento que no pudiera esquivar por completo lo rechazaba con su mano derecha. Esa era otra cosa más que debía tener en cuenta. Podía bloquear ataques con su mano derecha pero, si el golpe era lo suficientemente fuerte, lo derribaría de los glifos o incluso los destruiría justo debajo de sus pies. Finalmente, después de un minuto entero de puras esquivas y bloqueos, lo encontró. Había un claro espacio entre 2 de las alas. Una podría atacarlo desde abajo, pero un salto en el momento justo le permitiría pasar y le daría la oportunidad de contraatacar. Sin embargo, sus piernas ya se movían antes de que pensara en el plan, ya había una línea de glifos allí, esperando a que se fuera.
Eso fue todo. Echó la mano derecha hacia atrás, listo para asestar el golpe, y atacó. Tal como se esperaba, una de las alas atacó desde abajo, pero como había planeado, Touma saltó justo por encima de ella. Estaba a la distancia perfecta para alcanzar a Accelerator. No habría tiempo para que el adolescente furioso esquivara este ataque. Touma tenía razón. Accelerator no tuvo tiempo de esquivarlo. En cambio, lo fulminó con la mirada y dejó escapar un rugido bestial. Los torrentes de negro que él llamó alas comenzaron a rugir con tanta fuerza que el aire dentro del área explotó hacia afuera, levantando a Touma con él y dándole tiempo a Accelerator para volar hacia atrás. Touma se agarró a un glifo, pero se enfrentó a otro ataque. El ala negra se estrelló contra él, sostenida solo por la mano derecha de Touma mientras lo bloqueaba. Apretó los dientes y empujó hacia atrás con todas sus fuerzas contra la masa de destrucción que se arremolinaba. Si perdía la fuerza aunque fuera por un segundo, corría el riesgo de convertirse en una fina niebla roja de sangre. De repente, su punto de apoyo se sintió menos sólido que antes. El glifo bajo sus pies había comenzado a agrietarse. No había forma de que pudiera vencer a la oscuridad que lo atacaba. Ya se estaban formando y empeorando cortes y moretones, y el glifo solo se mantendría por un tiempo. Solo tenía una opción. Touma saltó del glifo, dejándolo a su suerte. Cuando el glifo que había dejado se hizo añicos, comenzó a caer. Ya estaba varios metros más abajo cuando Weiss pudo invocar otro glifo para atraparlo. Dolía muchísimo, pero era mucho mejor que la alternativa. Rápidamente, el glifo descendió hasta el suelo. Touma levantó la vista. Accelerator seguía flotando allí arriba, rugiendo en una amarga sinfonía de locura y desesperación. Luego se volvió hacia Weiss, que parecía agotada. Por supuesto que estaría agotada. Hacer todos esos glifos, en una sucesión tan rápida nada menos, estaba destinado a pasarle factura a la chica. Mientras bajaba de la plataforma y bajaba al suelo, corrió hacia sus amigos. Ruby lo miró fijamente, con asombro y maravilla por todas partes. Cuando Touma dejó escapar un pequeño gemido de dolor, esa mirada cambió rápidamente a una de preocupación. «¿Estás herido?», lo señaló temblorosamente. Siguió su mirada y descubrió que su camisa se estaba tiñendo lentamente de rojo. No lo había notado antes gracias a toda la adrenalina que corría por sus venas, pero la mayor parte de su cuerpo estaba cubierto de toneladas de pequeños cortes y moretones. Las únicas partes de su cuerpo que no lo estaban eran las cubiertas por los protectores de brazos que Ruby le había hecho. Estoy bien, Ruby, Touma hizo un gesto de despedida. He pasado por cosas peores, así que no te preocupes. Intentó sonreírle para tranquilizarla, pero sus ojos se encontraron con los de Weiss. Ella se dio cuenta de que solo estaba poniendo cara de valiente ante Ruby y le dio su propia mirada de resignación. Estaba herido, ambos lo sabían. Pero también sabían que Accelerator necesitaba ser detenido y que Touma era el único aquí capaz de hacerlo. Touma dejó escapar un profundo suspiro antes de volverse hacia Accelerator. Envíame de nuevo arriba. Ruby lo miró, temblando levemente. Weiss simplemente asintió y un glifo negro se materializó debajo de él. Antes de que se dieran cuenta, fue propulsado hacia arriba en el aire y sobre otro glifo. Mientras su mano derecha no tocara los glifos, funcionaban bien. Este podría ser su as en la manga. Los vientos comenzaron a rugir una vez más mientras Accelerator lo miraba, gruñendo cada vez más hacia Touma, que aún estaba vivo. JHKWD ¿por qué? Los jadeos de dolor de Accelerator despertaron la compasión de Touma, pero Touma sabía que no podía permitir que lo disuadieran. No ahora. Mirándolo fijamente a los ojos, Touma habló. Ya te lo pregunté antes y te lo volveré a preguntar. ¿Ya terminaste? Una vez más, Accelerator respondió atacando con sus alas, lo que fue rápidamente respondido por el Imagine Breaker de Touma. Aunque el ataque estaba lleno de un inmenso poder, carecía de las mismas intenciones deliberadas que los otros, lo que disminuía su letalidad. Parecía que los esfuerzos de Touma estaban dando sus frutos. Los movimientos de Accelerator eran espasmódicos y bruscos, pero parecían dolorosos. Como si se estuviera reprimiendo. Tal vez el poder finalmente estaba descomponiendo su cuerpo y el dolor lo estaba afectando. Sus miradas se cruzaron una vez más. Los dos muchachos estaban uno frente al otro, con apariencias diametralmente opuestas. El nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia, con un poder sin igual.
El nivel 0 más débil, alguien cuya única fortaleza era un deseo infinito de ayudar a los demás y su misteriosa mano derecha. Uno irradiaba lo que solo podía llamarse el epítome de la oscuridad, prácticamente cantando una sinfonía agridulce de rabia y desesperación que contrastaba marcadamente con su piel inocentemente pálida y su cabello blanco. El otro era una luz apasionada en la oscuridad, una canción salvaje pero protectora de valentía y heroísmo que se delataba por su cabello negro puntiagudo, sus ojos negros más oscuros y su apariencia casi delincuente. La oscuridad hablaba de un poder ilimitado, que atacaba a todo aquel que se atreviera a oponérsele. La luz declaraba su intención de destruir esas ilusiones tontas, deseando solo traer una sensación de normalidad a un mundo por lo demás demente. Ambos estaban destrozados de alguna manera. La mente del primero se hizo añicos en millones de pedazos, unidos únicamente por un único niño pequeño. La mente del otro tenía una concentración sin igual y era extremadamente aguda, pero, al final, estaba vacía. Se hizo añicos de una manera completamente diferente. Pero ambos tenían algo por lo que luchar, sin importar lo retorcidos que pudieran llegar a ser al final. Sin importar lo lejos que tuvieran que llegar para preservar lo que era más importante para ellos, lucharían. El choque de sus mismas presencias provocó una especie de presión en el aire que dificultaba la respiración. Incluso Penny, que no necesitaba nada como el oxígeno, sabía que algo no iba bien entre los dos chicos. Dando el primer paso, Touma corrió directamente hacia Accelerator, y un camino de glifos apareció entre ellos. Unas alas negras rugieron en el aire mientras una de ellas se dirigía hacia abajo, preparándose para cortar a Touma por la mitad. Una persona normal habría dudado o habría intentado moverse hacia un lado para evitar una muerte segura. Cualquiera que conociera a Touma podría decirte que era todo menos normal. Su mano derecha se elevó en el aire mientras el remolino negro se estrellaba contra él. En lugar de chocar contra su palma o su puño, los dedos se cerraron alrededor de la masa giratoria de energía negativa. Las bocas de Ruby y Weiss prácticamente se abrieron de par en par ante la hazaña imposible. Al girar la mano, el ala se fue con ella. En lugar de caer sobre el chico, toda la masa de energía oscura fue arrojada hacia un lado, incapaz de tocar los glifos. La fuerza del cambio repentino se extendió por toda el ala, hasta el propio Accelerator. Comenzó a hundirse ligeramente, las otras alas se dispararon en direcciones aleatorias. Mientras intentaba corregirse, Touma aprovechó ese momento para cerrar la brecha entre ellos. El chico de secundaria supuestamente normal saltó al aire, y el mundo pareció moverse en cámara lenta una vez más mientras caía por el aire, con el puño hacia atrás. Ya sabes cómo va el procedimiento, advirtió Touma un momento antes del impacto. Al final, la pelea se redujo a quien quería ganar más. A Accelerator no le importaba la victoria. Era un cascarón roto de su antiguo yo. Eso no era nada en comparación con alguien que soportaba el peso de otro rogando por su ayuda. Accelerator había perdido antes de que la pelea siquiera comenzara. Su ira puede haber sido desbordante, pero ese pequeño cosquilleo en el fondo de su mente dispersa le dijo algo diferente. Cuando su oscuridad fue borrada por la luz de cierta mano derecha, hubo una cosa que lo empujó de nuevo al borde entre los dos. Ella está bien. En medio del caos mental, esas dos palabras sonaron como un mantra al que se aferró con todas sus fuerzas. Incluso cuando sintió el duro golpe del Imagine Breaker golpeando con fuerza su rostro, se aferró a esas palabras como si le fuera la vida en ello mientras la luz inundaba su visión nuevamente. Se lo repitió a sí mismo una y otra vez, susurrándolo una última vez mientras recuperaba el sentido. Ella está bien, la agonía y la confusión en el habla de Accelerator habían desaparecido, y aunque no era más que un susurro, Touma lo escuchó alto y claro. Sí, lo es, y está sana y salva, esperándote, respondió Touma mientras los dos comenzaban a caer. Un glifo pareció atraparlos justo antes de que cayeran al suelo, manteniéndolos suspendidos el tiempo suficiente para bajarlos a un lugar seguro antes de que la mano derecha de Touma rompiera el glifo. Los dos chicos aterrizaron en el suelo con un ruido sordo. El cuerpo de Accelerator lucía tan mal como se sentía, mostrando claramente su condición para que todos la vieran. Ambos estaban cansados, jadeantes y temblando por el dolor. Sin embargo, los dos monstruos de Ciudad Academia permanecieron conscientes. ¿Por qué carajo, no pudiste dejarlo en paz, maldito héroe? Escupió Accelerator. Porque alguien quería salvarte y esa es una razón suficiente para que me involucre.
Accelerator estaba confundido, completamente inseguro de lo que quería decir, pero sus preguntas internas fueron respondidas rápidamente sin otra palabra de su amigo. Su relación era algo extraña, no es que Accelerator los considerara cercanos. La respuesta llegó en forma de cierta chica pálida, vestida de azul y blanco. ¿Están bien los dos?, gritó Weiss. ¿Qué fue todo esto? Estuviste increíble, dijo Ruby, saltando hacia adelante y aferrándose con fuerza a Touma antes de que alguien pudiera responder. Todos dijeron Peu. Bam. Pou. Y luego simplemente eliminaste la sustancia oscura y lo salvaste. Ah, Ruby, gritó Touma, mientras apretaba su cuerpo lleno de heridas. Perdón, gritó cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Ahora tenía pequeñas manchas de sangre en la ropa debido al abrazo. TCH. Accelerator chasqueó la lengua al ver a Ruby alejarse rápidamente de abrazar a Touma. En el pasado, se habría reído de que el maldito héroe resultara herido de esa manera, pero ahora sentía otro tipo de emoción, diferente a su diversión habitual. Algo se revolvió en lo más profundo de su estómago al ver a esa chica acercarse el chico sin miedo. Nadie le haría algo así. Simplemente huirían en el momento en que lo vieran perder el control de esa manera. ¿Por qué perdió el control de todos modos? La mocosa se lastimó, ¿no? Pero si no fue ella, ¿qué pasó? ¿Estás bien? La repentina pregunta casi lo hizo saltar, el intenso dolor que le recorría todo el cuerpo le impedía hacer movimientos tan rápidos. Sus ojos giraban descontroladamente y vio a Ruby agachada junto a él. Sus ojos le decían todo, y no era compasión como había llegado a esperar. Era preocupación genuina por un amigo. Accelerator se quedó sin palabras. Nadie más que Lastorder y sus guardianes haría algo así. Mientras tanto, Weiss se quedó vacilante detrás de ellos, sin saber qué hacer a continuación. No era la mejor con las emociones o la amabilidad. Simplemente no era así como la habían criado. Ruby podía ser socialmente torpe, pero si alguien estaba herido o necesitaba consuelo, ella estaría allí. Todo lo que la heredera podía hacer era dar un paso atrás y dejar que lo que fuera que sucediera se resolviera solo. Tenía tantas preguntas que deseaba desesperadamente saber las respuestas, pero este no era el momento adecuado. Me alegro de que todo parezca haber salido bien y de que nadie haya resultado gravemente herido, dijo Penny, llenando el incómodo silencio. ¿Nadie resultó gravemente herido?, preguntó Weiss con incredulidad. ¿Has perdido un brazo, idiota? Como soy el primer ser sintético del mundo, puedo conseguir un reemplazo, dijo Penny con una sonrisa radiante, aunque había algo oculto en su mirada al oír esas palabras. Es mucho mejor para mí perder una extremidad que para cualquiera de ustedes. Entonces, ¿realmente eres un robot?, preguntó Weiss torpemente. En efecto, amigo Weiss. Aunque el término adecuado para mí sería ginoide, ya que adopto la apariencia y la identidad de una mujer humana. Ah, pero prométeme que mantendrás mi estatus en secreto. Realmente no creo que el general Ilonwar se ponga contento si se entera. No creo que lo haga. Weiss miró tímidamente hacia el suelo ante la mención del general, recordando a su hermana. Winter se enojaría mucho con ella más tarde por esto. No había forma de que no lo hiciera. Weiss respiró profundamente y dejó de lado esos pensamientos mientras miraba a Accelerator, cuya atención estaba fija en Ruby mientras lo bombardeaba con preguntas. Touma estaba acostado en el suelo, respirando con todas sus fuerzas. Ignorando su actual apariencia desagradable, habían trabajado bien juntos. Muy bien en realidad. No habían interactuado mucho y, sin embargo, era como si él pudiera decir dónde colocaría sus glifos. Naturalmente, ella trató de predecir dónde Touma intentaba moverse y adaptarse a ello, pero la mayor parte del trabajo parecía haberlo hecho él. Aún así, las cosas funcionaron demasiado bien. ¿Cómo pudo hacer eso? ¡Hola! Un grito fuerte y estridente interrumpió sus pensamientos. ¿Hay algún muchacho o muchacha perdido por aquí? ¿Alguien que necesite ser rescatado por un cazador profesional como yo? Todos se giraron para ver la figura robusta de Peter Pork, de pelo blanco y bigote, con su trabuco en la mano. Él también los vio y se rió. ¡Excelente!, continuó Peter. Supongo que están todos bien, aunque parecen un poco golpeados. ¿A alguno de ustedes le importaría si pregunto qué sucedió aquí? Grim. Mintió Weiss de inmediato, y todos los demás se quedaron paralizados al ver a Port. Había hordas de ellos, y es posible que nos hayamos excedido un poco en la respuesta, señor.
Espero que no estemos en problemas, profesor. En cierto modo, tampoco era una mentira del todo. Había habido hordas de Green y alguien se había excedido al matarlos. Por supuesto, nadie habría dicho que ambas cosas fueron causadas por Accelerator ni habría hablado de su estado anterior. Ni lo sueñes, señorita Schne. Se rió Peter. Recuerdo que una vez, cuando era más joven, me dejé llevar y dejamos todo un aeródromo en llamas y cubierto de plumas, fue entonces cuando Accelerator eliminó todo sonido con su habilidad. Eso fue un error de su parte. Al instante, Accelerator sintió como si alguien le hubiera clavado una varilla de metal en el cerebro. Intentó luchar contra ella, pero su visión se volvió borrosa y todo se volvió oscuro. Lo último que vio fue a Weiss gritando y a todos tratando de atraparlo antes de que cayera. Maldita sea. Él estaba en el infierno. No había otra manera de explicarlo. Porque, si no, estaría atrapado en esa maldita enfermería, obligado a soportar los horrores impíos de ese demonio disfrazado al que algunos llamaban doctor. Le dolía la cabeza con fuerza y, si usaba su habilidad incluso para las cosas más mundanas, empeoraba. Aunque en realidad no estaba herido, esa estúpida doctora charlatana de Tsune quería dejarlo allí esa noche, diciéndole que necesitaba examinarlo y asegurarse de que descansara. Luego le metió unas jodidas agujas en el brazo y un equipo de aspecto letal en la oreja. Peor aún, ese maldito héroe estaba acostado en la cama junto a la suya. De alguna manera, sus protectores de brazos lograron soportar la mayor parte del daño, por lo que Touma salió un poco más fácil. La curandera aún le obligó a aplicar un líquido maloliente sobre las heridas, lo que le hizo apretar los puños de dolor, antes de envolverlos con fuerza y tocarlos para ver cómo reaccionaba. Obviamente, ella era una especie de sádica, disfrazando sus inclinaciones actuando como si le importara si él estaba herido y que todavía tenía sentimientos en sus heridas. Weiss y Ruby intentaron quedarse a su lado y hablar con los dos chicos, pero Tsune los había obligado a irse. Ella nunca dejaba que la gente se quedara cerca cuando estaba tratando a alguien. Solo estaba tratando de mantener los dulces sonidos de sus dolorosos llantos para ella sola. Por supuesto, Tsune continuó negando tales afirmaciones y usó la defensa de la privacidad, pero Accelerator lo sabía mejor. Él era el número 1 de Ciudad Academia por una razón, después de todo. ¿De verdad no recuerdas nada? Le había preguntado Touma a Accelerator durante uno de sus breves intercambios. Tsune se había ido por el momento, por lo que continuó con su interrogatorio anterior. No, espetó Accelerator. En un momento estaba viendo morir al mocoso, y al siguiente, estaba rodeado por todos ustedes. No eres el tipo de persona que sueña despierto o alucina de esa manera, murmuró Touma. ¿Crees que fue obra de otra persona? ¿Una apariencia, tal vez? Si así fuera, obviamente no querían matarme. Si así fuera, habrían muerto y estarían entre los escombros. Nosotros tampoco vimos a nadie allí, pensó Touma en voz alta, alejándose de la idea. ¿Viste la cara de Weiss antes? Parecía muy feliz de que estuvieras bien. Callarse la boca. Solo lo digo, añadió Touma, con una sonrisa estúpida en su rostro. Dilo otra vez y te mataré. Touma se encogió de hombros y se rascó las vendas. Ninguno de los dos tenía permitido irse sin el permiso oficial de Tsune, dejándolos solo con sus pensamientos y ellos mismos para hacerse compañía. Todavía se preguntaba quién, o qué, podría haber hecho que Accelerator se pusiera así. Tal vez alguien solo estaba intentando gastarle una mala broma o algo así. Desde que Accelerator venció a Pirra en ese combate de entrenamiento, la gente estaba destinada a querer y tratar de demostrar su valía contra él. Interrumpiendo sus pensamientos, escuchó la voz de Tsune al final del pasillo. Debo insistir en que vuelvas más tarde. Necesitan descansar. La ansiedad en su voz hizo que los dos chicos se sentaran de inmediato. Entonces la puerta se abrió de golpe. El primero en entrar fue el general, James Hironoud en persona, seguido por el director Ozpin, luego Weiss y Ruby. Tsune no se quedó atrás del grupo. Tenemos que hablar, declaró James. Su voz tenía un tono de firmeza y certeza que mostraba el líder que había en él. No había ningún tono jovial en sus palabras. Es increíblemente importante, así que espero que me perdonen por la urgencia de que estemos aquí. ¿Qué pasa?, preguntó Touma, con la confusión reflejada en su voz. Sus ojos se dirigieron a Ruby y Weiss, ambas mirando al suelo con aire culpable. La respuesta de Hironoud fue algo que Touma nunca esperó. Se trata de Penny.